por lo tanto consideramos de que existe la pertinencia para ser denunciado por el caso de organización criminal. Hay suficientes indicios para acusar al señor Pedro Chávarri por el delito que acabo de mencionar, de organización criminal. Sin embargo, deberá ser el juez el que se pronuncie sobre dos cuestiones: la existencia y ámbito de influencia de esta red criminal de los cuellos blancos, y si la actuación del doctor Chávarri se subsume en integración, organización, promoción o constitución de la mencionada organización criminal. Al Congreso de la República simplemente le corresponde acusar. El otro elemento es el de encubrimiento real, que tiene que ver con el artículo 405 del Código Penal, y se basa en dos elementos. El doctor Chávarri solicitó información al equipo especial sobre suscripción del acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht, y B, remoción de los fiscales Vela y Pérez a pocos días de la suscripción del acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht. Objeto del pronunciamiento es: el doctor Pedro Chávarri dificultó la acción de la justicia, procurando la desaparición de las huellas o pruebas del delito u ocultando los efectos del mismo. Hay indicios de que ello fue así. Según el oficio 6553, el 2018, el doctor Chávarri solicitó información al equipo especial sobre la suscripción del acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht. En la audiencia del Congreso, el doctor Chávarri dijo que él quería que le informen sobre cuáles eran los proyectos que iban a ser comprendidos en este acuerdo de colaboración eficaz y sobre las cifras de reparación civil que iban a ser negociadas. Sin embargo, esos extremos, ninguno de ellos formaba parte del contenido del acuerdo, y que si eran revelados por el equipo especial hubieran viciado el proceso. Damos la bienvenida a la congresista Milagros Salazar. Continúe, congresista. Luego está la resolución 4853 de remoción de los fiscales Rafael Vela, Barba y José Domingo Pérez del equipo especial a pocos días de suscribirse el acuerdo de colaboración eficaz. Se sabía de que estaba a punto de concretarse ese acuerdo y sin embargo se procedió a esta remoción, lo cual generó, y esto lo digo de manera objetiva, una perturbación del ambiente que podría haber incidido en algún tipo de desenlace en la firma del acuerdo, porque en el mismo Brasil generó todo un alboroto sobre las repercusiones que podría tener esta remoción. Luego, el otro delito de encubrimiento personal, el artículo 404 del Código Penal. Las evidencias o el sentido de la acusación viene porque el doctor Chávarri removió a la fiscal adjunta Erika Delgado del equipo especial, la remoción de los fiscales Vela y Pérez a pocos días de la suscripción del acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht y varios pedidos de información sobre las investigaciones del equipo especial y sobre las declaraciones públicas del fiscal Pérez. ¿Cuál es el objeto del pronunciamiento? Pedro Chávarri sustrajo a personas investigadas por el caso Cócteles de la persecución penal, según como dice la legislación de manera estrictamente técnica. No hay indicios de que ello fuera así. Dejarse guiar por un aspecto emotivo, ¿no? Un Twitter, ¿no? Que para decir de que hay encubrimiento personal cuando la legislación es clarísima, en el sentido de que si hay o no sustracción de personas investigadas en el caso Cócteles, no tiene que ver absolutamente con el sentido de una acusación constitucional o de delitos. Pedir información sobre el estado de las investigaciones o sobre los presuntos cuestionamientos al acuerdo no son acciones que hayan impedido continuar con las investigaciones en el caso Cócteles. El caso Cócteles sigue investigándose. Por lo tanto, no ha habido ningún tipo de acción que haya impedido continuar con eso. Y sostener que el reemplazo de Vela y Pérez en el equipo especial habría favorecido a los investigados en el caso Cócteles es una suposición inmadura, ¿no? No sustentada en ningún medio probatorio. En todo caso, los que ellos dicen, pues hubieran venido a sustentar esa posición con las pruebas del caso ante esta comisión. Infracciones constitucionales. Lucha contra la corrupción, artículos 39, 41 y 43. Los permanentes pedidos de información sobre investigaciones que tenían el carácter reservado. Disminución del personal del equipo especial con la destitución de la fiscal adjunta Erika Delgado. Remoción de los fiscales Vela y Pérez a pocos días de la fecha pactada para la suscripción del acuerdo de colaboración eficaz con la empresa Odebrecht. La firma permitía el acopio de medios probatorios. Indiscutiblemente,
El juicio político sí tiene que ver con la falta política. Y en este caso los elementos que acabo de mencionar indiscutiblemente generaron un estado de alteración en la sociedad y obviamente perjudican a la lucha contra la corrupción. Los ámbitos políticos tienen que ver con los ámbitos de la percepción, y la percepción ciudadana es que cualquiera de estos desenvolvimientos, de estas decisiones del fiscal, indiscutiblemente perturbaban la acción de nuestro sistema de justicia. Más aún cuando se sabía que el contexto de estos hechos tenía que ver con la suscripción del acuerdo con Odebrecht. Autonomía del Ministerio Público, el artículo 158 de nuestra Constitución. Se plantean tres situaciones. El doctor Chávarri, siendo fiscal supremo, mantuvo vínculos con César Inostroza Pariachi, uno de los presuntos líderes de la organización criminal Los Cuellos Blancos. El doctor Inostroza y otros de los involucrados en la mencionada red criminal, el señor Camayo, tenían un interés especial en que el fiscal Chávarri ostente el cargo de fiscal de la Nación, hecho que no pasó inadvertido por este último conforme se aprecia en los audios y en su declaración sobre la reunión con medios de comunicación. Y el doctor Chávarri, ya en el cargo de fiscal de la Nación, omitió denunciar constitucionalmente por el delito de organización criminal al ex juez supremo César Inostroza y a otros exactos funcionarios investigados por pertenecer a la red criminal Los Cuellos Blancos. En estos tres elementos sí podemos nosotros señalar de que hay problemas en lo que se refiere al manejo autónomo del Ministerio Público. La secuencia de las acciones denunciadas constituyen una poderosa razón para sostener que en su conjunto dan cuenta de que el denunciado no solo conoció el interés de ciertos personajes ajenos al Ministerio Público e implicados en la red criminal Los Cuellos Blancos, sino que además actuó en favor de alguno de ellos al omitir denunciarlo por el delito de organización criminal. Debido proceso. Artículo 139 de la Constitución, inciso 3. La resolución que removió a los doctores Vela y Pérez del equipo especial carece de argumentos, transgrediendo así el deber de motivación que debe existir en todo debido proceso. De los considerandos de la resolución se aprecia que el doctor Chávarri sí expuso las razones normativas y fácticas por las que decidió la destitución de los fiscales. Entre ellas se encuentra la descalificación pública del fiscal José Pérez a la elección del denunciado como fiscal de la Nación, las respuestas incompletas o inexistentes del fiscal Vela ante los requerimientos de información de la Fiscalía de la Nación y la filtración de información que tiene carácter de reservado, lo cual, según lo señalado, evidenciaría la falta de rigurosidad en el trabajo de los miembros del equipo especial. Filtraciones permanentes no son casualidades. Entonces había fundamento para esta resolución de parte del doctor Chávarri. Inamovilidad funcional. La remoción de los fiscales Vela y Pérez, a través de la resolución 4853, atentó contra el principio de inamovilidad funcional que también les asiste a los fiscales de manera extensiva. En virtud de esa resolución, los fiscales no iban a ser separados del Ministerio Público, sino que iban a ser repuestos en sus puestos originarios. Por otro lado, la naturaleza provisional de los equipos especiales faculta a que el fiscal de la Nación disponga las remociones de manera discrecional, pero exponiendo razones, tal como lo hizo el doctor Chávarri en los considerandos de la resolución. Independencia de los órganos jurisdiccionales, artículo 159, inciso 2. El doctor Chávarri solicitó reiteradamente información al equipo especial sobre las investigaciones, asimismo destituyó a Vela y Pérez. Esto constituye una vulneración a la independencia de los fiscales. En el inciso 2 del artículo 159 de la Constitución se regulan las relaciones entre el Ministerio Público y el Poder Judicial, en el sentido de que los miembros del primero se encuentran constitucionalmente obligados a velar por la independencia de los órganos jurisdiccionales. En ese sentido, no hay medios probatorios que sustenten que el doctor Chávarri haya intervenido en la independencia de algún órgano jurisdiccional. Imputaciones contra el fiscal supremo Tomás Gálvez Villegas. En lo que se refiere a delitos, organización criminal, el primer elemento es: participó en una reunión con el empresario Mario Mendoza y con el asesor del ex consejero Orlando Velázquez. El segundo elemento: apoyó a la elección del entonces fiscal Pedro Chávarri como fiscal de la Nación. Para ello se señala un audio del 1 de junio del 2018. El objeto del pronunciamiento: el denunciado Tomás Gálvez promovió, organizó, constituyó o integró una organización criminal. Como se comprenderá, pues, de estos dos elementos no se desprende que uno pertenezca a una organización criminal. Si nosotros nos ceñimos a la Convención de Palermo
donde se habla de estructuras jerárquicas, de promover activamente, organizar concienzudamente o integrar adecuadamente una organización, revela una serie de acciones permanentes, a partir de una reunión y de un audio donde se señala al fiscal como un elemento familiar, no nos llevan a señalar que hay organización criminal. No hay, por lo tanto, indicios de que esto sea así. Tráfico de influencias, artículo 400 del Código Penal. Bueno, y luego se podrían presentar otras acusaciones, ¿no? Esto no está sellado en piedra, pero si van a hacer una acusación constitucional, pues no, que la sustenten bien. Tráfico de influencias, artículo 400 del Código Penal. Los elementos son ejercer influencia en el ex juez supremo César Inostroza para que éste resolviera un recurso de casación a favor del rondero segundo Villalobos Zárate. Para eso se muestra un audio del 23 de marzo del 2018. Segundo, ejercer influencia en el ex juez Inostroza y en los consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura para que el doctor Walter Delgado sea nombrado fiscal superior de Lima. El objeto del pronunciamiento es si el denunciado tiene influencias reales o simuladas que utilizó para recibir, hacer, dar o prometer para sí o para un tercero un beneficio. En relación al hecho de que se reuniera con un rondero, esto no existe un indicio de que haya habido un tráfico de influencias, pues la comunicación de Tomás Gálvez no está vinculada a la invocación de influencias a cambio de algún beneficio, sino más bien se aproxima a una promesa como representante del Ministerio Público a los ronderos. Y esto se refuerza documentariamente, con documentos y declaraciones del propio rondero Martín Castro, donde se informa de la supuesta injusticia, el contacto que y de la supuesta injusticia que hay en su ámbito de desempeño, y la solicitud de un contacto a tal forma que deciden tomar comunicación con Tomás Gálvez para ver si los podía apoyar. Y no hay medios probatorios ofrecidos que sostengan que Tomás Gálvez recibió, hizo dar o prometió algo para sí o para un tercero un beneficio en relación a esta reunión con los ronderos. En el segundo elemento, vinculado al doctor Walter Delgado Tovar, si bien es cierto la convocatoria número 008-2017 del Consejo Nacional de la Magistratura para ocupar la plaza de fiscal superior de Lima culminó el 3 de abril con el nombramiento de Abel Concha Caya, el doctor Walter Delgado optó por mantener la condición de candidato en reserva, de acuerdo al comunicado del 29 de mayo de 2018, e incluso fue el primer candidato en reserva, encabezando así la lista de candidatos aptos para cubrir alguna plaza vacante de fiscal superior de Lima, pues obtuvo las notas más cercanas a las del ganador del concurso. Por lo tanto, no existen indicios suficientes para suponer, a partir de una conversación del 23 de mayo de 2018, estuvo referida a una intervención en la convocatoria a favor de Walter Delgado. Inclusive que hay aspectos de índole estrictamente familiar que no vale la pena ventilar en el ámbito de la subcomisión. El otro punto es omisión de denuncia. Tomás Gálvez no denunció a José Cabaza por sus influencias indebidas en el Consejo Nacional de la Magistratura y en la OMP ante el Ministerio Público, influencias de las cuales tenía conocimiento. Al contrario, se valió de su amistad con él para que su esposa obtuviera el cargo de gerente de asesoría legal de la OMP. El objeto del pronunciamiento acá es si el denunciado omitió comunicar a la autoridad sobre la comisión de algún delito cuando está obligado a hacerlo por su profesión. En ese sentido, no he encontrado indicios de que ello fuera así, pues de acuerdo a la hoja de vida del doctor Tomás Gálvez, al momento de los hechos, este ya se desempeñaba como fiscal supremo civil, por lo que sus funciones se encuentran detalladas en el artículo 84 del decreto legislativo, y por otro lado, Tomás Gálvez tomó conocimiento de las influencias de Cabaza en el Consejo Nacional de Magistratura y la OMP de forma ajena al desarrollo de sus funciones y deberes como fiscal supremo. En el sentido estrictamente técnico, esto no nos debe llevar a que se ha cometido la función de omisión de denuncia. Infracciones constitucionales al doctor Tomás Gálvez. Autonomía del Ministerio Público, el artículo 158. Incurrió en el acto inconstitucional de formar parte de la organización criminal Los Cuellos Blancos. De esta manera vulneraba la autonomía del Ministerio Público, pues que respondía a intereses ajenos a dicha institución. Bueno, la parte denunciante no ha adjuntado ningún medio probatorio sobre esto, más allá de una escritura en la denuncia constitucional. No se puede a partir de eso y a partir de las investigaciones hechas llegar a algún tipo de conclusión. Siendo así, señor presidente,
habiendo hecho este análisis de los delitos planteados en las comisiones, se llega a la siguiente conclusión. Sobre la comisión de delitos, se recomienda acusar al doctor Pedro Gonzalo Chávarri Vallejos por los delitos de organización criminal y encubrimiento real previstos en los artículos 317 y 405 del Código Penal, respectivamente, y en consecuencia suspender el ejercicio de sus funciones y ponerlo a disposición de la jurisdicción penal ordinaria para los fines pertinentes. B. Se recomienda archivar la denuncia constitucional contra el doctor Pedro Gonzalo Chávarri Vallejos por el delito de encubrimiento personal previsto en el artículo 404 del Código Penal. C. Se recomienda archivar la denuncia constitucional contra el doctor Tomás Aladino Gálvez Villegas por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y omisión de denuncia previstos en los artículos 317, 400 y 407 del Código Penal respectivamente. En relación a las infracciones constitucionales, se recomienda lo siguiente. A. Destituir e inhabilitar por 10 años al doctor Pedro Gonzalo Chávarri Vallejos por las infracciones a los artículos 39, 41, 43 y 158 de la Constitución Política del Perú. B. Se recomienda archivar la denuncia constitucional contra el doctor Pedro Gonzalo Chávarri Vallejos por las infracciones a los artículos 139, inciso 3, 146, inciso 2 y 159, inciso 2 de la Constitución Política del Perú. Y C. Se recomienda archivar la denuncia constitucional contra el doctor Tomás Aladino Gálvez Villegas por las infracciones al artículo 158 de la Constitución Política del Perú. Señor Presidente César Segura, espero haber cumplido con el encargo de la subcomisión y dejo en sus manos el desarrollo del debate. Gracias. Gracias, congresista delegado Juan Cheput. Concluida su participación, otorgamos el uso de la palabra a los congresistas miembros de la subcomisión que desean hacer uso de la misma. No habiendo el pedido, tiene el uso de la palabra el congresista García Belaunde y luego el congresista Arana y luego el congresista Horacio Pacori. Presidente, yo felicito al señor Cheput por haber aceptado el encargo y haberlo hecho además bien. Yo quería hacer algunas observaciones. Yo veo que se está acusando al señor Chávarri sin embargo, los delitos imputados, ¿no? En base un poco al informe del fiscal superior Sandra Castro, de organización criminal, denominada los cuellos blancos del puerto, de haber favorecido a los miembros del CNM, de haber apartado a los fiscales Vela y Pérez, de haber solicitado información de los casos Lavajato a Pérez y Pérez, a Vela y a Pérez. En encubrimiento real y personal se basan en haber apartado a los fiscales mencionados y haber solicitado una información también a los fiscales mencionados sobre los casos Lavallato. Y de la infracción constitucional también por la información pedida a Vela y Pérez y los procesos disciplinarios de oficio que se iniciaron. En el caso del señor Tomás Gálvez Villegas, los cargos son muy parecidos, presidente. Sin embargo, lo exculpan, no lo incluyen en la acusación. Aquí hay un hecho probado y que además se ha sido reconocido por el propio fiscal supremo, Gálvez, de haber ido personalmente hasta el despacho del vocal Inostroza para ejercer sus influencias y buscar beneficios en la casación planteada contra la sentencia del segundo Villalobos Zárate. Haber ejercido sus influencias ante los miembros del CNM para favorecer al nombramiento del fiscal Walter Delgado Tobar como fiscal superior, hecho probado con las conversaciones telefónicas.
el fiscal delegado Tobar se encuentra siendo investigado por ese hecho, además, y no ha concurrido, que se sepa, a esta subcomisión. Entonces, acusar a Pedro Chávarri de los delitos de organización criminal, encubrimiento real y suspenderlo en sus funciones, por infracción constitucional, destitución e inhabilitación por 10 años, por infracción constitucional, archivar por encubrimiento personal, y luego al señor Tomás Gálvez Villegas archivar los delitos de organización criminal, tráfico de influencias, omisión de denuncias, archivarlo por infracción constitucional. Yo, presidente, yo creo que aquí lo que hay que hacer es igualmente acusar al señor Gálvez Villegas por los delitos de organización criminal y tráfico de influencias, acusar también por infracción constitucional recomendando la destitución e inhabilitación por 10 años. El delito de organización criminal tiene el mismo sustento fáctico, presidente, el mismo sustento fáctico que el de Pedro Chávarri, basado todos, o en gran parte, en el informe del propio fiscal superior Sandra Castro. El tráfico de influencias se encuentra debidamente sustentado con el contenido de las conversaciones sostenidas con César Inostroza y la propia declaración de Tomás Gálvez, que reconoce haber buscado al vocal supremo, César Inostroza, para influir en la casación a favor del sentenciado Segundo Villalobos Zárate. Por todo eso, señor presidente, yo creo que se debería incluir al señor Tomás Gálvez Villegas en la misma acusación. Tiene el uso de la palabra el congresista Marco Arana. Gracias, presidente. Felicitar efectivamente el esfuerzo, además en una tarea complicada por la diversidad de actores, por el tiempo y la cantidad de acusaciones que se han vertido, por las preocupaciones además que ha suscitado particularmente uno de los personajes acusados, como es el señor Pedro Chávarri. Sin embargo, presidente, creo que es muy importante en la distinción, en el informe mismo, el congresista ponente, el congresista Cheput, ha establecido distancias y diferencias que existen entre el juicio político y el antejuicio, y lo que se ha señalado allí es que en el antejuicio lo que se hace es analizar si es que existen indicios suficientes para establecer una convicción sobre la presunción de responsabilidad en la comisión de un delito, sin basarse en argumentos políticos, sino en consideraciones netamente jurídicas. Eso es importante, presidente, porque en realidad no es atribución de esta subcomisión demostrar que el funcionario cometió o no un delito, sino si existen indicios suficientes para que el sistema de justicia lo investigue. Y en ese sentido, presidente, es que se había venido además reclamando, insistiendo que el propio Ministerio Público, en uso de su ejercicio jurisdiccional, pudiera presentar sus alegatos, como efectivamente ha ocurrido con lo que ya hemos votado para el informe de calificación de la acusación de la fiscal Zoraida Ábalos, ¿no? Para la otra acusación, ¿no? Bueno, entonces lo que tenemos, presidente, en el informe que se nos está planteando, son estas recomendaciones, que no voy a abundar en las mismas porque ya se han dado a conocer. Sin embargo, presidente, creo que es importante no excluir al fiscal Gálvez por las razones que se ha expuesto en la exposición precedente, pero además porque considero, presidente, que hay algunos elementos que se podrían reconsiderar en el informe que ha planteado el congresista Juan Cheput, ¿no? Cuando se ha hecho en la defensa del señor Gálvez, ¿no?, que el caso del nombramiento del fiscal Delgado pasó a tener ya una condición en la que se había cerrado el proceso y que por tanto no habría modo de influenciar en los resultados,
que es lo que la defensa ha sustentado, no nos olvidemos, presidente, de que la condición en la que quedó Walter Delgado Tovar era la de candidato en reserva, con lo cual ese hecho significa que efectivamente quedaba abierta la posibilidad de que siendo candidato en reserva pudiera pasar a ser titular y que hubiese existido, como lo han hecho poner en evidencia los audios, es que sí pudo haberse ejercitado influencia indebida para que ese candidato que estaba en reserva pasase a ser un candidato titular. Y que luego, no nos olvidemos que uno de los propósitos de la organización criminal era cooptar y tener el control de órganos importantes como el Consejo Nacional de la Magistratura, la propia Corte Suprema y el propio Ministerio Público. Y para eso sí era muy importante quienes podían entrar. Un tema que evidentemente no ha sido materia de la calificación, pero por la que yo creo que es importante tener en cuenta estos detalles y no los dejemos pasar sin más, es que el señor Gálvez sí pudo haber efectivamente ejercido sus influencias para que este propósito de la organización criminal, que era cooptar y tener el control del Ministerio Público, procediese. Entonces, si bien es cierto, a nosotros no vamos a hacer la investigación y propiamente la demostración de si se cometió o no se cometió el delito, sino si hay indicios suficientes, lo que debería ocurrir, presidente, es que el informe dejara establecida que la acusación puede proceder también para el fiscal Gálvez, de tal manera que sea el Ministerio Público el que en el ejercicio de su función pueda investigarlo, ¿no? Y en ese sentido, presidente, creo que es importante que el informe pudiera tomar en cuenta el hecho de también proceder a la acusación contra el fiscal Gálvez, ¿no? De otro lado, presidente, creo que es finalmente importante que tengamos claro que el juicio de tipificación del tipo penal corresponde en realidad al Ministerio Público en su investigación y corresponderá al juez correspondiente, y no nos corresponde propiamente al Congreso, sino insistir, y justamente sobre eso creo que el informe hace además una exposición didáctica sobre el antejuicio y el juicio político, y sí nos correspondería, presidente, que se proceda a autorizar el procesamiento por delito también de omisión de denuncia en el caso del señor Gálvez, así como por el delito de tráfico de influencias. Gracias, presidente. Tiene el uso de la palabra el congresista Horacio Pacori. Sí. Muchísimas gracias, presidente. De igual manera, sumarme a la felicitación al congresista Juan Chaput, delegado de esta acumulación de denuncias constitucionales, por el trabajo que se le ha encomendado a través de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Además, señor presidente, considerar de que este proceso, hay que destacar de que se ha cuidado el debido proceso, y esto significa pues de que se ha hecho un avance importante considerando también los tiempos. A pesar de ello, señor presidente, lo que nosotros queremos hacer llegar son algunas observaciones que todavía requieren de repente mejor precisión dentro del informe, y nos referimos, por ejemplo, a la página número 42, que tiene que ver con el fiscal Pedro Chávarri y el tema de la imputación del delito de organización criminal, básicamente en el tema del análisis. En el primer párrafo pone de manifiesto de que es necesario señalar que el presente informe final no tiene por objeto pronunciarse sobre la existencia de la organización criminal Los Cuellos Blancos en sí, pues además de no haber sido denunciado en ninguna de las acusaciones acumuladas, se trata de una cuestión que viene siendo investigada en la instancia ordinaria, ya que de acuerdo a la resolución legislativa número 009 del año 2018-2019 del Congreso de la República, este Parlamento habilitó el fuero ordinario para el ex juez César Inostroza ser investigado por el delito de organización criminal, lo cual ha dado como producto la disposición número 15 emitida por la Primera Fiscalía Suprema de lo Penal, por medio de la cual se formalizó y continuó con la respectiva investigación preparatoria.
Señor presidente, nosotros pedimos que la precisión, cuando manifieste que no tiene por objeto pronunciarse por el tema de delito y organización criminal, tememos de que podía tener una contradicción, porque en la página 44, en el párrafo final, manifiesta y concluye de que por lo tanto se considera que existen suficientes elementos de convicción para suponer que el doctor Pedro Gonzalo Chávarri González habría promovido, organizado e integrado la red criminal de los cuellos blancos y como consecuencia de ello corresponde que sea investigado en el fuero ordinario. Si de manera concluyente decimos de que el fiscal Pedro Chávarri, si bien es cierto, existen los indicios suficientes para que pueda ser investigado por presuntamente pertenecer a una organización criminal, señor presidente, en este párrafo decimos de que no estamos investigando en sí la pertenencia a una organización criminal. Esta investigación se da dentro de un proceso de investigación que se les hace a las organizaciones de los cuellos blancos del Puerto del Callao, y además que es una organización criminal que lo viene realizando el Ministerio Público. Entonces, en ese sentido, nosotros, señor presidente, creemos de que en el caso de la investigación a los aforados, en este caso al fiscal Pedro Chávarri, debería quedar claramente establecido en el informe de que esto sí tiene implicancias en esta investigación que se realiza por organización criminal sobre los cuellos blancos del Puerto del Callao, señor presidente. Y ahí sugeriría de que se podía buscar una mejor precisión al término, señor presidente. Sí. Tiene la interrupción, congresista Chepur. Claro, lo que sucede en la página, aceptando tu preocupación, la preocupación del congresista Pacori, que me parece pertinente, solamente para señalar que no es, el párrafo no dice sobre la pertenencia, sino sobre la existencia de la organización criminal, que obviamente no es objeto del informe, sino nos estamos circunscribiendo a lo que plantean las denuncias. Eso ya le corresponderá al ámbito de la justicia. Gracias.